valiente tiene siempre principios. Las personas valientes, mi hermano, eso es lo que hemos estado hablando estos domingos atrás. El valiente, hermano, está definido y sabe lo que quiere en la vida. Usted debe saber lo que quiere en la vida cuando es una persona valiente. El valiente, mi hermano, hace algo muy importante. Me llama la atención lo que la Biblia está hablando, que su arma se apretó tanto, su espada se apretó tanto en su mano, que casi que lo que la Biblia quiere decir que se soldó la espada en la mano de él, se soldó, se apretó tanto que no lo podía abrir. Y no era porque sufría por vejez o reumatismo, como algunos hermanos que se les queda la mano así enganchada, ¿no? No era por vejez ni una cosa de esa, sino porque la usó por tanto tiempo que eso muchas veces suele suceder. Imagínense, cuando llevé a Gediel en una oportunidad que él tuvo una fractura en un brazo, a mí se me pasó por alto decirle a Gediel que cuando le quitaran el yeso, porque él tenía el yeso aquí puesto así, porque se había fracturado acá, y tenía acá el brazo puesto. Cuando el médico le quitó el yeso, él pensaba que iba a salir corriendo y saltar y tener la mano y cosas por el estilo, y menos mal que estaba la camilla ahí. Cuando el médico le quita el yeso, él hace así en esta manera, pero no lo estira así, ¿no? Como que él quería, ¿no? Sino que viene la mano y se le va así, y le quedas así. Cuando él se ve que la mano le queda así, se puso tan nervioso y asustado que se tuvo que agarrar la camilla porque casi que se desmayaba. Y el médico corrió inmediatamente para agarrarlo. Hermano, es tan interesante lo que le pasó a este hombre, Eleazar, que la mano quedó así, aferrada a su arma de tal manera que tanto tiempo que duró matando filisteos, destruyendo filisteos. Qué interesante lo que la Biblia nos está describiendo. La situación del mundo actual, hermano, clama, yo diría que esta clase decidida de hombres. Pero hay pocos, mi hermano. Hay pocos hombres decididos para hacerlo en el Señor. Hay muchos que hablan de los demás, pero no lo hacen. Hay muchos que dicen las cosas que tienen que hacerse, pero no las hacen. Hay muchos que critican el hecho de cosas que no tiene la iglesia, pero tampoco las trae. Hay muchos acá en la iglesia que son así de esa manera, como siempre, los que deberían, y utilizan mucho lo debería. ¿Sabe usted que la palabra debería es una de las cosas que cuando trabajamos en orientación, en la parte psicológica, le decimos también a las parejas, cuando trabajamos en orientación sexual, le decimos a la persona, no use la palabra debería en el matrimonio, porque la palabra debería es uno de los argumentos que la gente usa para hacer chantaje emocional. Entonces, como es un elemento del chantaje emocional, por eso la mujer dice siempre al esposo, deberías hacer tal cosa, deberías traer tal cosa. No, el debería es un chantaje emocional y no se debe usar. Ayuden a Betty para que pueda llegar para que... Ajá. Vamos a esperar que... Bueno, una de las cosas muy importantes en la vida del creyente es que tiene que tener de verdad las fuerzas en la palabra de Dios. Y la fuerza en la vida del creyente está en la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Esa es nuestra espada, mi hermano. Y allí donde tiene que estar aferrada. Ahora, ¿qué significa el hecho de estar soldada a su mano? Mire, para mí significa muchas cosas en nuestra vida cristiana. Significa el hecho de que, de verdad, esta Biblia nunca sale de mi mano. Que esta Biblia yo la uso todo el tiempo. Que esta Biblia yo la llevo para todas partes. Que esta Biblia es la que me instruye a mí, me enseña a mí
y que es muy importante que esta Biblia que está acá está tan aferrada a mi mano que yo vivo por ella. Pero hay creyentes que no saben ni siquiera un texto bíblico. Y lo que saben, como que algo como que no sé, por allí, medio lo saben. Pero ¿sabe cuál es la espada nuestra? La espada nuestra está aquí, palabra de Dios. Y una de las cosas muy importantes que la Biblia nos está hablando, que estaban comprometidos en lo que hacen. Él estaba muy comprometido en lo que estaba haciendo. ¿Qué características le rodean a esos valientes? Allí están, nos las están mostrando otra vez. Porque una de las cosas muy importantes que él estaba muy claro, él estaba venciendo ante lo imposible. Era difícil que él pudiera ganar esa pelea. Era difícil que solamente 2 hombres para enfrentarse a un ejército. Sin embargo, se enfrentaron los 2 al ejército y él no permitía algo muy importante. David estaba a la retaguardia y para él era muy importante que ningún enemigo pasara para allá para que su rey. Y él, cualquiera que pasaba por un lado, lo eliminaba. El que le pasaba por este lado, lo eliminaba. Pero una de las cosas muy importantes para él era que él estaba defendiendo a aquel rey que el Señor había puesto, porque Dios tenía un diseño con él, porque Dios tenía una responsabilidad con él. ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando Dios coloca al ministro de Dios? No importa, ese es el problema de él. Esos son los valientes que tenemos en el día de hoy. La gente que no trabaja por ministerio, la gente que no ama de verdad el diseño de Dios, de verdad lo que Dios está diciendo. Más me pongo a pensar ahorita, y yo déjeme decirles lo que yo les digo a ustedes, lo que yo practiqué. Si yo no lo practiqué, no se lo hubiese dicho. Pero cuando yo tenía un pastor en mi iglesia, que lo tuve aún antes de ser convertido, después de convertido, no lo tuve más nunca. Pero cuando yo no era un convertido, ni siquiera era cristiano, hacíamos las cosas y yo me iba cuando el pastor me decía a mí, hay que hacerle tal cosa, y yo no era cristiano, yo hacía las cosas que había que hacer en la iglesia. Y yo lo tenía como el hombre de Dios. ¿Que él falló? Sí falló. No a mí, le falló a Dios. ¿Lo juzgo? No, fue un hombre humano. Fue una persona que humanamente cometió errores. Pero ya va, él era el siervo de Dios y Dios no me llamó a juzgarlo. Dios me llamó a mí, y después que yo lo pude entender, cuando ya creía en Cristo, me llamó a trabajar con él y por él, en el ministerio que él estaba desarrollando. Ahí está un texto en la Biblia que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros, que cuando tú seas visitado por el ministro, dale lo mejor que tienes en tu casa. Lo hacemos nosotros así. Sentimos eso de verdad nosotros. Yo ayer me sentí tan honrado de alguien acá en la iglesia que me dio un momento una gran bendición, me asombró y me trajo en lo poco que tiene algo de una gran bendición, y me trajo un tremendo racimo de cambur y yo quedé asombrado, y lo digo acá porque de verdad fue para mí de gran bendición, y más de quien me lo trajo, porque no gana más que ustedes en ningún momento. Pero cuando hace alguien así, que lo hace con mucho amor, no importa, mi hermano, lo poquito a veces que sea, pero eso para uno es tan grande, el esfuerzo, el trabajo, las cosas que a veces la gente puede decir. Yo puedo decir, ¿por qué no lo vendió en otro lugar y se hubiese ganado allí? ¿Cuántos dólares no hubiese conseguido con ese racimo de cambur? Lo necesitaba, tal vez más que yo. Pero una cosa yo aprendí, una oportunidad, y déjenme decirle por qué lo digo también así en esta manera. Una vez fui a predicar a la iglesia de Acarigua, a la iglesia Luz del Evangelio. Y cuando terminé de predicar, me llegó la diaconisa y me dijo, pastor, tome, la iglesia quiere ofrendarle Y como yo ya tenía como 1 año, 2 años trabajando en la universidad, yo ganaba muy bien, tenía un tremendo soldazo. Yo de verdad, en el momento cuando ella me entregó la ofrenda, yo solamente quise fue bendecir a la iglesia, ¿no? Y le dije, hermana, mire, yo estoy recibiendo por allá y yo de verdad no estoy dispuesto a recibirlo sin esta manera. De eso era para la ofrenda de la iglesia, porque yo vine fue a ayudar y a colaborar. Mejor no lo hubiese dicho. Me dijo la hermana lo siguiente: usted nos quiso bendecir con la predicación,
pero nos está quitando la bendición cuando usted no recibe la ofrenda que le estamos dando. Porque para mí y para la iglesia es una bendición. Los hermanos se reunieron antes que usted que viniera para acá para bendecirlo. ¿Por qué? Porque lo aprecian, porque lo quieren, porque lo ven como un ministro de Dios que está aquí, que está predicando, mi hermano. Entonces yo entendí en ese momento que de verdad yo estaba fallando. Y si era verdad, estaba fallando yo. Y yo le dije, démelo, mi hermana, me lo llevo con toda bendición. De verdad, para mí va a ser bendición, porque lo que Dios está dando a través de ustedes, Dios lo va a multiplicar y lo va a bendecir y le va a dar mucho más allá, porque Dios usa a cada uno. Y esto es muy importante, porque nosotros vencemos ante lo imposible. Esto es lo que nos presenta la palabra de Dios. Hay una teoría sobre la compensación intuitiva. Eso nos la va a enseñar. Yo voy a una de las psicólogas, Diana, que es la que está aquí, psicóloga, que ella nos va a explicar en sí lo que significa la teoría sobre la compensación crítica intuitiva, para ver cómo Diana nos las explica. Ah, está bien. Yo te estoy echando broma, no te voy a llamar. Estoy echando broma nada más. Pero hay una cosa que es muy interesante, que nos habla el teórico de esto. Y usted me va a hablar, pero pastor, pues estamos hablando de la Biblia. ¿Por qué saltarnos a la psicología? Porque quiero explicarte algo que es muy importante. ¿Quién fue el que fue a ayudar al rey David? ¿Quiénes eran ellos? Recuerden lo que eran ellos. Hombres entristecidos, amargados, pobres, personas que estaban en la vida sufriendo, personas en la vida que tenían bajo nivel, personas en la vida que eran marginados. Y llegaron en ese momento, es algo muy interesante. ¿Qué nos habla esta teoría? Nos habla una cosa que es muy interesante. Todos nosotros hemos pasado por situaciones en la vida cuando niños. Y algunos de nosotros hemos vivido en situaciones muy desfavorables. Nuestros papás muchas veces sufrieron y no había el dinero completo para la casa, para desarrollarnos. O a algunos de los hijos nuestros también le pasó esto. A otros fueron desfavorecidos en un sentido físico. Algunos nacieron sin alguna cuestión en la vida. Una vez una persona me preguntó y me dijo, pastor, ¿por qué Dios me colocó a mí en una familia de pobres? ¿Por qué otros nacen allá en el este? ¿Y por qué yo no pude nacer por una persona allá en el este? Otro me dijo una oportunidad, ¿por qué yo nací negro? Y ustedes nacieron blancos, ¿por qué Dios no me dio a mí esa blancura que yo la quiero? Alguien también me dijo una vez, usted no sabe lo que es tener este pelo pasúo, me decía la persona. Este señor dice una cosa muy importante, que las personas cuando tienen estos complejos, estos sentimientos de inferioridad, desarrollan ciertos elementos en sus vidas que son transformados para tener un complejo de superioridad. Entonces, cuando nosotros tenemos inferioridad, tratamos de buscar entonces otro elemento psicológico para nosotros superar la situación. Muchas veces son negativos, otras veces son positivos. Pero mucha gente, mi hermano, por ejemplo, nosotros repetimos esto. Si fuimos muy pobres, nosotros decimos, no, yo quiero ser alguien en la vida para demostrarle a mis hijos para que no sufran como yo sufrí. Entonces no los dejamos trabajar. Entonces no le dejamos hacer ciertas cosas porque no queremos que sufran como nosotros. Yo me imagino cuál sería la actitud de Eleazar. Eleazar venía de aquellas personas que eran desfavorecidas. Esto es lo que me llama la atención y por eso que les estoy hablando de esta teoría. Pero es para que vean también una cosa muy importante. Él, aún desfavorecido en la vida, él encontró un grupo por la cual tenía identidad. Esto es muy importante. Cuando nosotros encontramos un grupo que nos da identidad, y no hay otro grupo más bonito, más hermoso, más bello, más significativo que se llama iglesia, donde Dios nos coloca para que nosotros tengamos identidad. Y si yo vengo aún de otra iglesia o vengo del mundo donde el Señor me sacó,
o vengo de donde sea, déjeme decir, aunque sea usted marciano, que llegó aquí, no sabemos si es marciano, nosotros debemos estar buscando siempre el hecho de un elemento, y ese elemento se llama unidad. Cuando yo desarrollo el elemento unidad en mi corazón y en mi vida, me siento apegado a ese grupo y yo trabajo con ese grupo, yo no huyo, mi hermano. Esta gente que estaba allí en momento con Eleazar huyó. ¿Pero por qué huyó? Porque no estaban identificados ni comprometidos con el reino de David. Recuerden el momento que estaba saliendo Saúl y estaba entrando David. Y estamos hablando de un hombre que deshonró a Dios, que consultó con los adivinos, que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y estamos hablando de un hombre que Dios dijo, este hombre es como en mi mismo corazón. Y lo llamó para eso, que era muy importante. Entonces estamos hablando de un pueblo que todavía no tenía una identidad. Y un pueblo que estaba pero que no estaba. Un pueblo que está, mi hermano, no viene un domingo sí, un domingo no. Yo quiero hablar contigo de los que son así en esa manera. Algunos son así en esa manera y que por cualquier cosa se van. A mí no me gustó cómo me miró Teresita. Aquí no hay ninguna Teresita, menos mal. Y como Teresita me miró tan feo cuando llegué, yo no vuelvo más a la iglesia. Mi hermano, si lo que tenemos que buscar nosotros es el elemento llamado unidad en esa identidad, y no buscar los elementos que nos separan, tenemos que buscar los elementos que nos unen. Pero siempre nos aferramos a buscar los elementos que nos separan. El por qué. Es que no me gusta cuando se visten de morado, por eso me cae mal. Porque la gente que se viste de morado y lo asociamos con otra cosa. Mi hermano, Dios nos ha llamado a nosotros en realidad a buscar la unidad, y la unidad se busca buscando los elementos que son comunes a nosotros, y la Biblia explica cuáles son los elementos que son comunes. ¿Y qué es el primer elemento que es común? La unidad del Espíritu Santo. No es mi unidad, no es la forma humana como nosotros lo buscamos, por eso es que fallamos tanto. Tener una identidad significa tratar de conocer a mis hermanos, tratar de ver cómo yo trabajo con ellos, cómo me uno con ellos. Yo tengo que ser hermano de iglesia, tengo que ser cuerpo. Todavía no sé ni lo que es cuerpo. La gente no se siente identificada. ¿Y sabes por qué? Porque no buscamos la identidad. Vemos a la iglesia como otro elemento, pero no allí. Este hombre de verdad buscaba algo muy importante en su vida, la indemnificación. ¿Qué estaba buscando él? Estaba buscando el elemento para ver cómo él podía servir. Y de una manera, yo creo que Eleazar lo que tenía en su mente era tratar de ser hombre diferente. Yo no quiero ser como estaba allá. Y mire, yo una cosa que yo le dije al Señor, el día que yo creí en Jesucristo como Salvador, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero seguir siendo igual como yo era. Señor, yo no quiero seguir así, ese joven maduro, que cometió muchos errores, que se burlaba de la gente, que era orgulloso, que no perdonaba. Y le dije, Señor, yo quiero que tú me transformes, quiero que me cambies. Y Dios lo ha hecho en mi vida. Pero llegamos muchas veces y seguimos siendo los mismos, odiosos, pedantes, orgullosos, falta de perdón, egoístas, malandros todavía dentro de las iglesias del Señor. Y no queremos cambiar. No tenemos identidad. No somos las personas que queremos luchar por el Señor. Los valientes luchan y cambian su vida, transforman su vida. Son diferentes, mi hermano, lo que la Biblia nos está diciendo. Mire, nosotros tenemos que vernos y mirarlo. Yo siempre cuando hablo con las personas les digo, ¿te has visto un espejo para que veas quién eres tú? Y yo me he mirado en el espejo y he dicho, gracias Señor, qué hermoso. Todo es para ti. Lo hermoso se vive aquí adentro. Somos del Señor. Él ha hecho una gran obra en cada uno de nosotros. Esto ha sido muy significativo para mi vida, lo que Él ha hecho en mi vida, lo que ha hecho con tu vida.
tenemos que ser agradecidos. Y yo creo que una de las cosas muy importantes que sintió Eleazar, en esa identidad él se sintió agradecido que David lo tomara en cuenta como uno de los generales, como uno de las personas grandes de su grupo. Y ese día, como él sentía esa gran identidad, mi hermano, ese y mi hermano, qué sabroso el hecho de estar pensando en esa manera, pero dice, yo soy de este ejército. Yo soy del ejército de los ganadores, no de los perdedores. Yo soy del ejército del Señor. Si Dios está conmigo, lo haré. Yo creo que eso fue lo que se dijo él. ¿Cómo es posible que algunos creyentes que están aquí, ay hermano, todavía no me tomen en cuenta? Es que voy a salir feo en el video. Es que yo no sé hablar. Mi hermano, todavía con eso. Han pasado, mire, 4,000 años cuando Moisés dijo eso delante de Dios y nosotros no lo hemos aprendido. Yo pongo las palabras en tu boca y tú vas a decir lo que yo te digo a ti, no lo que tú quieras decir. El Señor dijo a nosotros que estaría con nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros entonces en el Señor? ¿Dónde están los siervos de Dios? ¿Dónde están los valientes de Dios? Estamos hablando todo este domingo de los valientes de Dios. Pero no surgen valientes. ¿Dónde están entonces? Esto es muy importante lo que Dios está haciendo con nosotros. No podemos convertir a la gente en personas sobresalientes. No, cada quien lo va a hacer en el nombre de Dios. A mí me llama la atención este gran hombre de Dios, Eleazar. Eleazar era tan famoso, tan interesante en la manera como Dios lo usó. Se nos cuenta de un hombre llamado John Irwin. John Irwin es un inglés que cuando era niño sufría de dislexia y adulto. Sufría de dislexia. Y para él era muy difícil entender las clases. Y cuando él hacía un trabajo en clase, cuando los demás trataban y hacían el trabajo en clase en 1 hora, él tenía que durar 2 o 3 horas haciendo el trabajo en clase porque no entendía muchas cosas. Tenía dislexia. Le llamaban cada momento al representante hasta que tuvieron una manera que sacarlo. Los compañeros de clase se burlaban de él. Lo interesante es que el hombre luego, ante la situación, sobresalió. Inferioridad, buscamos la superioridad y no me voy a dejar guiar por lo que me digan los demás. Yo me voy a dejar guiar también por algo que yo tengo interno. Y todos nosotros tenemos 2 cosas muy internas en nuestras vidas, 2 elementos que a la vez yo veo como chocan, que se las voy a explicar ahorita en este momento. Pero muy importante lo que pasó con él. Este hombre llegó a convertirse en un hombre que ganó, mi hermano, de la academia, que estamos hablando de la academia, un libreto, un libro que hizo, y llegó a tener el primer lugar y reconocido en todo el mundo. Cuando en la escuela le decían a él que él no servía y que lo hicieron salir de clase y que lo expulsaron de la escuela, cuando sus compañeros se burlaban de él. Y no fue así también lo que le pasó a David. Cuando David llegó a aquel momento en 1 Samuel capítulo 17, que llegó a la batalla para llevarle la comida a sus hermanos. Cuando lo vieron sus hermanos, dijeron, ¿qué vienes a hacer tú aquí? ¿Eres curioso? ¿A qué vienes? ¿A chismear? Eso fue lo que le dijeron. Nosotros te conocemos, lo que vienes a chismear. Y él se paró allá y después entonces le dijo también a los soldados que estaban allí, ¿quién es ese hombre que está allá, que amenaza? Y él llamaba, el que estaba allá, que era un gigantón, decía, ¿dónde están los perros israelitas que vengan contra mí? Decía aquel hombre alto, fornido, preparado en guerra, preparado en la batalla, que sabía manejar bien su espada, su arco, su flecha, su jabalina, y tenía también un escudero delante de él. Sin embargo, déjenme decirle, David estaba mirando, observando. Sus hermanos, cuando vieron que se le acercó rey, trataron de quitarlo. Su mismo padre, cuando fue llamado por Dios para ser rey, el papá de él pasó a todos primeramente. Y después de pasar a toditos primeramente,
sus hermanos, los mayores, a él lo aborreció. Y entonces Samuel, consultando con Dios, le dice, te falta uno. Y le decía a los otros, este no es, este no es, este no es. Entonces se acabaron pues de pasar los hijos porque el papá no quería pasar a David. Le daba vergüenza pasar a aquel hediondo oveja que estaba lleno de tierra. Yo no sé qué otra cosa tenía, con una vara. ¿Cómo vas a servir con una vara para ser rey de Israel? Y Dios le dijo, te falta uno, llámalo. Cuando apareció le dijo, este es. Y el papá se quedó con los ojos grandotes. No, chico, ¿cómo vas a colocar a ese? Me imagino yo. Porque no lo había mandado a llamar. El papá mismo lo pasó por alto. Miren, muchas veces, hijos, yo les quiero decir algo a ustedes los adolescentes. A veces tenemos un potencial que no nos damos cuenta que lo tenemos. A veces tenemos una gran capacidad y están allí escondidas muchas veces. Y a veces en la inferioridad que yo pueda tener, en las situaciones que yo pueda tener, mi hermano, Dios te puede usar a ti en gran manera. Dios tiene algo, un propósito contigo. Dios quiere hacer algo maravilloso en esta iglesia, quiere hacer maravilloso en tu vida, pero principalmente lo quiere hacer aquí en la iglesia del Señor. Pero debes entender que Dios te está llamando, que Dios te está diciendo, eres de los míos, pero tienes que tener identidad y tienes que arrebatarlo y tienes que ser valiente, porque los valientes son los que arrebatan, los que luchan por ser diferentes. Cuando yo tenía 15 años, déjame decirte, muchas veces lloré solo y le decía, Señor, yo no quiero ser un inmaduro, ayúdame a ser diferente, pero no conocí a Cristo hasta los 17 años. Fue en ese momento cuando Dios transformó mi vida. Primero de Samuel capítulo 22, 1 y 2 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Recuerden que seguía persiguiéndolo Saúl y él temía por su vida. Saúl estaba dispuesto a matarlo, a asesinarlo, y había pasado por muchas cosas también, pero además de eso también el hijo de él también buscó la forma para dañarlo, para perjudicarlo. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Ya voy a hacer yo con un montón de endeudados. Si yo quiero levantar una iglesia que sea poderosa. Pero nosotros confiamos en quién. Y que se han amargado. Algunos hermanos me han dicho, mi hermano, pero, oye, pero mira la gente que está llegando a la iglesia. Pero ¿a quién manda Dios a la iglesia? No es aquellas personas para que trabajemos con ellas y por ellas. No fue a eso lo que nos llamó el Señor. ¿Por qué queremos personas acá ricas y poderosas o cosas así por el estilo, que sean gente muy bonita y muy hermosa? No, mi hermano, a eso no nos llamó el Señor. Mire lo que dice el versículo. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu por las situaciones que estaban viviendo, porque de la niñez fueron también desfavorecidos. Y aunque tú me digas que tú vienes de una familia pobre, yo te voy a decir una cosa: tú tienes un Dios que es rey, que es poderoso, que te puede transformar tu vida, que solamente confiando en Dios, Dios lo puede hacer. Cuando niño yo vendía empanadas y mandoca, eso a mí no me pone por debajo. Al contrario, yo le voy a decir una cosa, yo lo digo porque me siento también a la vez, oye, de algo que yo aprendí. Y aprendí, mi hermano, a hacerlo, pero luché por mi familia, por mi mamá, por mis hermanas. Y luché ¿para qué? Para trabajar, que ellas tuvieran algo también en la vida. Y eso lo hacía yo también para eso. Desde muy niño, desde 7, 8 años hacía esta parte en la casa. Y me enseñaron a hacer familia. Me enseñaron a tener una identidad de familia. Me enseñaron a luchar por lo nuestro. No soy nunca una persona a la cual se acobija en la vida de otro, lo que llaman ustedes enchufado. No, de eso no es lo que debe ser en la vida de la persona. Las personas tienen que ser diferentes, luchar por la vida, luchar, y más porque tenemos un Dios que está con nosotros. Y dice, y tuvo consigo como 400 hombres, imagínense, habían 400, pero los 400 eran así, en esa manera, esa característica. Pero me llamó la atención es que cuando ellos llegaron, comenzaron a cambiar, ser transformados,
por la influencia de David. Ellos no llegaron ante una vida de un derrotado. Llegaron ante la vida de una persona que había ganado sus victorias y que decían que David mató a miles. Y la gente se identificaba con ese hombre que era un vencedor, porque Dios estaba con él. Por eso, mi hermano, se identificaron y cambiaron de grupo. Se pasaron de aquel grupo de los fracasados para estar con los victoriosos. Mi hermano, tú has llegado a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es que fracasado o victoriosa. Entonces somos victoriosos en el Señor. Y aún así déjeme decirle una cosa que es muy importante. Nosotros tenemos un elemento que es muy importante que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Todos nosotros estamos llenos también de una capacidad grande que se llama resiliencia. ¿Y en qué consiste la resiliencia? En enfrentar y superar las adversidades y salir fortalecido en ellas. La manera más hermosa de poder demostrar en sí el significado de la resiliencia y es el hecho que tiene un metal, pero que no sea chino. Le voy a decir por qué. Porque una vez pusimos todos los enchufes y dentro del enchufe lleva un metal, ¿verdad? Y cuando uno mete el enchufe hace como viene otra vez, el metal va a un lugar, entonces cuando uno mete el enchufe, uno hace esto, entonces él se amplía, mete el enchufe, y cuando lo saca, él vuelve a su lugar. Pero el chino, usted lo mete y se queda afuera. Entonces la próxima vez que mete el enchufe, le hace mal contacto y el equipo se le quema o una cosa sucede, o no le prende. Entonces tiene que cambiar el enchufe. Por eso digo, no sea chino. Y nosotros no usamos ese metal. Tenemos que trabajar y buscar los mejores. Y esto es muy importante. Me dirán, oye, pero pastor lo dijo ahí que todo el mundo lo está escuchando. Bueno, para ver si mejoran. Lo necesitan saberlo. Pero tenemos nosotros los cristianos también otro elemento. Esa es la resiliencia. Pero tenemos nosotros otro elemento que aparece en la palabra de Dios y que es mucho mejor. Sí, la resiliencia es de humanos, es psicológica y es humanista. Y por eso yo no hablo mucho de eso. Yo voy a lo que la Biblia sí habla y lo habla en Colosenses. Y lo dice que nosotros sí la tenemos y la tenemos por el poder del Espíritu. ¿Y sabes cuál es? La longanimidad. La longanimidad es una capacidad que nos hace nosotros tener una actitud de paciente, a ser tolerantes en la vida, a ser perseverantes en las dificultades. Y en las dificultades nosotros las confrontamos porque tenemos la fuerza de Dios que está con nosotros. Este hombre de Dios, Eleazar, tenía longanimidad. Y una de las cosas que tenía era perseverancia, porque él sabía que iba a triunfar en el Señor. La longanimidad es un poder que viene del Espíritu Santo, que Dios nos lo da a nosotros, una capacidad para nosotros adaptarnos y ser flexibles en el momento de enfrentar las situaciones desafiantes. Él enfrentó una situación desafiante en el Señor. Y nosotros estamos enfrentando una situación desafiante en Venezuela también ante las situaciones que nos están pasando. La Biblia dice de dónde venía y es muy importante. ¿Sabe usted que el cerebro animal de los animales son diferentes entre uno y otro? Mira algo muy interesante que sucede acá. Y lo voy a explicar para mostrar lo que estaba sucediendo también con esta parte de inferioridad. ¿Sabe que el gato y el perro tienen un cerebro muy pequeño comparado con el tigre y el león? Y no por lo grandes que son ellos, sino que les voy a demostrar el por qué son muy importantes así en esta manera. El gato y el perro, nosotros los acostumbramos a ser animales domesticados en la casa. Al perro lo bañamos, lo vestimos, le echamos perfume, le sacamos a pasear, le esto, aquello, le hacemos un montón de cosas al perrito. Lo llevamos para la peluquería. ¿Qué no hacemos con el perrito? Lo llevamos no digo al pediatra, al veterinario. Lo revisan y todas esas cosas por el estilo. Lo sacamos para que haga sus necesidades y a donde estamos está como la bolsita y la cuestión. Y nos toca a veces trabajar por un adulto y no queremos hacerlo, pero por el perro sí lo hacemos. Y todavía decimos nosotros, por ahí el dicho que dice, qué vida de perro. Oye, la vida del perro ya es algo tan, ya ese dicho ya no está, es algo diferente.
La vida del perro es diferente, es una vida de palacio. Y aunque pueda vivir en un rancho, lo tratan, pero bueno, pues como un gran elemento. Y ocupa su espacio en la casa y nadie se le mete en ese espacio. Así son los gatos también. Bueno, a mí no me gustan los gatos, tampoco los perros. Pero estoy hablando de algo que sea así. Pero mire, el cerebro de ellos es chiquito, pero el cerebro de un tigre, un león, de esas fieras, es grande. ¿Pero por qué es grande? Porque ellos han aprendido a defenderse en la vida, han desarrollado habilidades, han trabajado por lo que es de ellos y han luchado en lo que es de ellos, se defienden a sí mismos, nadie viene para bañarlos o cosas por el estilo, ellos mismos se bañan y cosas por el estilo, atacan porque tienen que comer. Su cerebro entonces se produce como estrategia y comienza a cambiar. Esto es muy importante. Yo quiero decirte con esto una cosa muy importante en esto que estamos hablando. Te voy a leer el pasaje y te lo explico. Segundo de Samuel, capítulo 23, 9 al 10 dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, todos aquellos se fueron. Miren una cosa muy importante. Este hombre estaba acostumbrado a la batalla. Este hombre no era que lo alimentaban y no hacía nada, no, siempre él buscaba también sus elementos, que es la cosa muy importante. Gente que le gustaba trabajar. Mi hermano, si usted llegó vago a la iglesia, usted no puede seguir de vago en la iglesia. Y mucha gente se queda llegando así de vago para seguir siendo un vago en la iglesia. No, mi hermano, Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado a nosotros a trabajar. Este hombre venía de aquellas personas endeudadas, entristecidas, amargadas, pero Dios lo cambió, Dios lo transformó y lo puso a trabajar. Y aquí lo vemos, hermano, y dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió, dice la Biblia, el pueblo en pos de él, tan solo para escoger el botín. No, sí, cuando ya la cosa estaba lista, todo el pueblo vino a regresar para agarrar el botín. Así aparecen muchas veces, hermanos, en la iglesia. Cuando tenemos un tremendo trabajón, después sale en el servicio de oración, viene por ahí, gracias a Dios porque hicimos el trabajo. Hicimos. Pero bueno, así son muchos. Y hablan de que tenemos. Mi hermano, tenemos que tener identidad. El domingo pasado yo le dije, mira aquella lámina como se ve ya tan fea. Nadie la tocó. Esta semana hemos visto también el toldo que está allá afuera, que está allí donde también damos clase a los niños. La tela caída, pero yo no he visto ningún hombre de la iglesia arreglar eso. No sé qué vamos a esperar. Estamos esperando que nos lo digan, entonces no somos esos Eleazar que Dios está buscando. Los valientes, mi hermano, buscan oportunidad. Eleazar buscó la oportunidad. Eleazar, nadie le dijo, ni David lo mandó y le dijo, mira, ve a la batalla y mátalos a ellos por mí. No, él fue y lo hizo. Y no quería que nadie pasara para que nadie tocara a su rey. Porque él tenía que hacer el trabajo, porque yo no voy a dejar que esa persona trabaje que está allí, porque yo estoy aquí. Hermano, ¿por qué no podemos entenderlo? ¿Por qué no podemos cambiar, transformarnos el pensamiento, nuestra manera, renovar lo que nosotros somos? ¿Sabe qué significa el nombre de Eleazar? Significa Dios es mi ayuda. Tenemos que recordárselo al hermano Eleazar. ¿Que me duele el oído? Dios es mi ayuda, dice tu nombre. ¿Que no puedo ver? Dios es mi ayuda, dice tu nombre. ¿De verdad o no? Entonces tenemos que hacer entender lo que significa. La lealtad, la atención desinteresada, el respeto, el apoyo fiel, era la característica de este gran hombre. Y los voy a resaltar para que lo pueda entender. Solamente lo entiende el que tiene deseo de cambiar y el que tiene deseo de escuchar la voz del Espíritu. Lo va a entender. Si no, no lo va a entender nunca ni lo que significa eso. La lealtad, la atención desinteresada, el respeto, el apoyo fiel,
En el mundo tenemos muchos mentirosos, hipócritas que dicen cosas que nunca cumplen. Desleales, dice la Biblia, que son desleales. Pero la iglesia debe ser llena de hombres leales, que no lo mueven las circunstancias, que no lo mueve, mi hermano, cualquier adversidad, porque están en el Señor, porque Dios está con nosotros, que a pesar de la diferencia y el olvido de los demás, yo sigo firme, que a pesar de que nadie venga, no, yo sigo firme. Cuando yo me convertí al Evangelio, los 3 meses siguientes, déjenme decir algo que sucedió en nuestra iglesia. Mi hermana había organizado una gran jornada, una concentración de jóvenes. E invitamos gente de lo que es la zona sur del lago y lo que es Lagunilla, Ciudad Ojeda, Bachaquero, Cabima, todo ese lugar, de ese lugar. Invitamos también iglesias de Maracaibo y estábamos esperando más o menos como 400 jóvenes. Y quiero decirles lo siguiente, ese día, ya yo me estaba luciendo en esos días porque eran mis primeros 3 meses de haberme convertido al Señor. Ese día llegó solamente mi hermana y yo. Nadie más vino. ¿Nos desanimamos? No. ¿Yo me desanimé? No. Yo le dije a mi hermana, algo hicimos que no estuvo bien, pero vamos a volverlo a hacer. Pero esta vez lo vamos a hacer con más fuerza y oración en el Señor. Dios nos está indicando algo. Y vamos a hacerlo, mi hermana, ahora en otra forma. Y lo hicimos y lo logramos y lo alcanzamos. Pero ¿sabes qué bonito, mi hermano? Cuando tú puedes reconocer. Pero ¿sabes qué bonito también? Que tú no te apartes y no te desanimas cuando algo te sale mal. Cuando algo, no te puedes apartar por eso, al contrario, tienes que seguir luchando. Esta es la parte muy importante. Puede parecer en una manera desinteresante, pero el que estaba en el lugar correcto era este hombre, Eleazar. Era la persona correcta y con el tiempo correcto y con aquel siervo de Dios correcto, él había llegado. Él no se había equivocado, él sabía dónde estaba. Y entonces muy importante, quien lleva esa envoltura pues de afecto para contigo, mi hermano, es algo muy importante. Él se convenció de que David era su líder, porque vio a Dios hablando a través de él, porque vio a Dios que estaba con él, que ese era el punto muy importante. Dice una cosa muy importante que también aparece aquí en el pasaje, que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ellos cuando desafiaron a los filisteos respondieron inmediatamente. ¿Y quiénes eran los filisteos? Muy importante lo que él estaba diciendo. Era gente comprometida, su contrincante era gente preparada, era gente de guerra. Y es muy importante. Yo me imagino que este hombre de Dios diría la siguiente palabra, y me gustaría que usted lo analizara para que pensara en esto. Y dice así: mi nombre es Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, real servidor a mi rey David. Puedan ser que muera hoy, pero no soy un cobarde, y tampoco morir con una espada a mi espalda. Como creyente en Cristo reconocemos la realidad de los desafíos, porque estamos en una batalla espiritual y tenemos un enemigo llamado Satanás, y tenemos otro enemigo que se llama el mundo, y otro enemigo que nos acompaña todo el tiempo que se llama la carne. Como Eleazar, con esta espada, y este es muy importante, con esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos paramos firmes y declaramos a esos enemigos de Dios y decirles a ellos que los desafiamos en el nombre del Señor, porque estamos con el Señor, porque vamos a vencer, y yo tengo una identidad con el Señor. Yo me imagino a este hombre diciendo estas palabras, y al final, mi hermano, el hombre venció. No podemos llevarnos por la multitud, porque hay mucha gente que viene contra nosotros, porque hay mucha gente de aquel lado. No podemos guiarnos tampoco de la multitud que se fue. Tenemos que guiarnos por Dios. Dios está con nosotros. Se emocionan y se dejan pues
dejan conducir de una manera, por la manera del mundo. Esta gente tuvo miedo y se fue. ¿Cuántos huyen de nuestra iglesia? ¿Cuántos se van que no quieren trabajar? ¿Cuántos llegan cuando estamos evangelizando? Pásame la lista para que se den cuenta. Me gustaría hasta nombrarlos aquí para ver quiénes son los que no vienen cuando salimos a evangelizar. Para que se den cuenta que hay pocos valientes. Mi hermano, es muy importante. Muchas veces tratamos de actuar igual como los del mundo. Cambiamos la mente, pero adaptándonos al mundo. Y la Biblia dice, no conforméis a este siglo. Y nosotros seguimos transformándonos a la mente de este siglo. Queremos hacerlo así en esta manera. Los otros habían huido. Y habían huido, hermano, porque eran carnales. Y habían huido, mi hermano, porque escucharon la voz del enemigo. Porque le tuvieron miedo al enemigo. Porque no estaban satisfaciendo los deseos de su Dios maravilloso, sino estaban mirando las cosas que no deberían estar mirando. Y muchas veces somos así. Eleazar respondió de forma diferente, listo para la batalla, e hirió a los filisteos hasta que su mano se quedó pegada. Y como se quedó pegada, está allí, muy importante. Allí estaban los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Mire, te voy a recordar quiénes eran los filisteos. Hombres rápidos, entrenados, con uniformes hermosas, con espadas dispuestas a todo, ordenados y que batallaban en una unidad, con desplazamientos casi acrobáticos. Están muy bien armados con jabalinas y sus arcos perfectos, compactos y disciplinados, entrenados para tener victoria y no perdían casi batallas. Para tener una cosa muy importante, tenían una buena organización de defensa y era muy difícil que perdieran una pelea, una batalla. Eso eran ellos, con quienes se estaban enfrentando. Pero no contaron que había un hombre llamado Eleazar que estaba dispuesto, escogido por Dios, que emerge como una valentía sobrenatural, que acomete con su espada con tal ferocidad que comienza eliminando a filisteos, matándolos y desplazándolos. Todo aquel que se acercaba por cualquier lado, él los esperaba para defender a su rey y no dejando que David se enfrentara a ninguno de estos incircuncisos. Él da ejemplo de valor frente a la muerte. Eleazar acomete contra los filisteos ante los ojos de todo Israel, que estaba solamente observando ya, esperando que él ganara la batalla. Y aspiraba a tener una batalla victoriosa porque confiaba en su Dios maravilloso. Mi hermano, cuando salimos a evangelizar, debemos salir también en una batalla victoriosa, saber de que Dios tiene las personas que ha escogido para la iglesia. Porque nosotros tenemos en nuestra mano la espada del Espíritu y nosotros seguimos en este sentido. Cuando tú echas para atrás, recuerda que tu cobardía te lleva a la oscuridad y una rendición de tu vida. No te puedes rendir. Quienes se rinden son los cobardes. Quienes se rinden, hermanos, son la gente desanimada, desafortunada, la gente que no tiene amor por Dios. Pero los valientes, hermanos, siguen hasta luchar y encontrar la victoria. ¿Qué significa Eleazar? Recuerde, Dios es mi ayuda. Ahí está, muy importante. Los filisteos, me lo imagino ya, y ya con esto termino para decirles lo siguiente. Los filisteos eran gente valiente y todas estas cosas, pero ya los vemos, mi hermano, un montón de gente muerta a los lados, acá y en el centro, uno tras otro, filas así, acostados muertos, y otros por allá gimiendo, ¡ay! ¡Ay! ¡No me maten! Y el otro por allá, me duelen las piernas, la perdí. Pero este hombre de Dios victorioso seguía con la espada. Y llegó el momento en que todos los que estaban allí huyeron porque le tuvieron miedo. Mi hermano, hay momentos que a veces Dios demuestra el gran poder de los que están con Él. En Estados Unidos, y con esto sí voy a terminar esta parte que le quiero decir. Recuerden la batalla esta de los del norte y los del sur. ¿Recuerdan quién ganó la batalla? Y había una pequeña, porque en las guerras siempre son batallas que se van ganando. Y había una batalla en Estados Unidos que se estaban enfrentando los del norte. Y los del norte solamente eran 80. Y los del sur, para esa batalla, eran 2000. Y estos eran 80.
salieron a la batalla y le mataron a 20, quedaron 60. Salieron otra vez a la batalla y le mataron 20 más, quedaban 40. Y luego salieron otra vez a la batalla, los del norte, y quedaron, hermanos, le quitaron 20, quedaron solamente 20. Y entonces le pasan la voz al general y le dicen, tenemos que rendirnos o tenemos que correr, porque el enemigo sigue ileso y nosotros estamos acá perdiendo la batalla. Y somos muy poquitos, desde el principio éramos muy poquitos. Y el general le dice, ¿quién se rinde? ¿Quién echa para atrás? Y ninguno dijo, yo me rindo, yo me echo para atrás. Si somos valientes, vamos a terminar esta pelea. Y mi hermano, fueron y pelearon. Y al final ellos hicieron estrategia de hacerle creer que era muchísimo. ¿Y sabe qué sucedió? Los del norte ganaron esa batalla y fue la batalla definitiva que le dio la victoria a los del norte, a la Unión. Ganaron la victoria, ganaron en ese momento y la esclavitud fue anulada a partir de ese momento. Esa es la victoria, mi hermano. Dios estaba con ellos, ¿por qué? Porque estaban a favor de algo muy importante, leal. Mi hermano, quiero decirle que cuando nosotros estamos dependiendo de Dios, Dios lo hará por nosotros. Dios nos ayudará a vencer, pero póngase en las manos de Dios. Tengo tanto para compartir, pero el tiempo, mi hermano, me ha llegado y me ha dicho, no, ya. Usted se va con lo que Dios le ha dado. Y espero en el Señor que el Señor cambie su mente, cambie su corazón, busque una identidad, entienda dónde Dios lo está colocando, entienda que usted tiene que ser fuerte, entienda que usted tiene que ser de valor, entienda que usted tiene que confrontar al enemigo, entienda que usted no se puede adaptar y salir huyendo cuando hay los problemas. Qué lástima cuando vemos hermanos, esos fueron los que vinieron, bueno, faltaba eras tú, que pudiera entender que aunque sea uno solo que está aquí en la iglesia, con uno solo peleamos, con un solo batallamos, con uno solo nosotros seguiremos adelante. Pero hermano, pero qué bonito cuando salen un montón de Eleazar, porque Dios será su ayuda, porque Dios le va a ayudar a vencer. Que el Señor, nuestro Dios, le ayude y le dé la fortaleza en Cristo Jesús. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres grande. Y nos estás colocando estos mensajes para animarnos, para motivarnos, para entender que nosotros somos los valientes, que tenemos que tener una identidad contigo, que tenemos, Señor, que luchar y que debemos, Señor, hacer que esta espada se pegue en nuestras manos, que no se suelte nunca, que la usemos para todo, porque ella es nuestra arma, porque con ella nosotros luchamos contra los enemigos, con ella predicamos, hablamos, enseñamos, rompemos muros, con ella, Señor, enseñamos también a los jóvenes a amarte, porque ella nos enseña para seguir adelante. Padre, que esta palabra esté tan aferrada, que esté en mi corazón, que esté en mi cerebro, que esté en mi mente, que me ayude a vencer y a saber que yo soy un victorioso en Cristo Jesús. Llévanos con este pensamiento y que nunca olvidemos que tenemos una espada poderosa que está aferrada en nuestras manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.